Gente bonita, gente hermosa, sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Sobrenatural MX. Hoy les traigo el iceberg de los ángeles, querubines y todos estos seres celestiales que alguna vez nos han contado. Seres con alas o incluso seres místicos, ángeles caídos que vinieron a mezclarse con las hijas de los hombres. Quédate hasta el final y acompáñame a ver este misterio de los ángeles. La historia de la humanidad siempre estaba acompañada por la idea de seres celestiales, figuras que aparecen en las noches más oscuras, en los sueños de los profetas, en los textos más antiguos y en los susurros de quienes aseguraban haber visto un destello de lo divino. A estos seres se les llama ángeles. La palabra ángel proviene del griego angelos, que significa mensajero, y desde ese primer concepto ya se nos abre un mundo de misterio. ¿Mensajeros de quién? ¿Qué mensajes traen? ¿Y por qué han estado presentes en todas las religiones, civilizaciones y culturas? Los ángeles no son simplemente hombres con alas, como la cultura popular los ha pintado. No son solamente protectores ni seres bondadosos con túnicas blancas. En realidad, el universo angélico es mucho más profundo, inquietante y complejo. Un verdadero iceberg. Lo que se ve en la superficie son los ángeles guardianes, los que protegen y guían. Pero al sumergirnos en las profundidades de la tradición bíblica, los textos apócrifos y los escritos místicos, descubrimos jerarquías inabarcables, criaturas que no se parecen en nada a los humanos, entidades que pueden causar tanto temor como consuelo. En este viaje nos llevará desde los querubines y serafines, que custodian los tronos de Dios, los ángeles caídos, que según algunos textos revelaron secretos prohibidos a los hombres. Exploraremos el libro de Enoc, donde los ángeles se convierten en protagonistas de una rebelión cósmica. También nos adentraremos en el Apocalipsis de Juan, donde aparecen entidades deslumbrantes y a la vez aterradoras. A lo largo de esta historia iremos descendiendo capa por capa en este iceberg, desde lo conocido hasta lo prohibido, desde lo aceptado hasta lo oculto. Y en este viaje quizás descubramos que los ángeles no son solamente personajes religiosos, sino símbolos de algo mucho más profundo, la eterna conexión del ser humano con lo desconocido. Los ángeles aparecen en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no como protagonistas absolutos, sino como testigos y mensajeros de lo divino. En Génesis, tras la expulsión de Adán y Eva, Dios coloca querubines con espadas flamígeras en las puertas del Edén, para impedir que el hombre regrese. Estos querubines no se describen como niños alados ni figuras dulces. Son guardianes, símbolos de poder y fuego. En Isaías, los ángeles alcanzan una descripción más inquietante. Aparecen los serafines, criaturas de fuego con 6 alas, que rodean el trono de Dios clamado. Santo, santo. Sus alas cubren sus rostros y sus pies, mientras vuelan y proclaman la gloria divina. Estas figuras no se parecen a nada al ángel clásico de las pinturas renacentistas. Son entidades ardientes, llenas de misterio. En el libro de Daniel se presentan ángeles con nombres propios: Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, y Gabriel, el mensajero que anuncia visiones y profecías. Estos nombres marcan una diferencia.
Ya no hablamos de ángeles anónimos, sino de ángeles con identidad, con jerarquía. Y finalmente, en Apocalipsis de Juan, los ángeles se convierten en heraldos de los juicios divinos. Trompetas, copas de ira, plagas y señales en el cielo son anunciadas por estos seres. Aquí, los ángeles ya no son guardianes ni mensajeros, sino ejecutores de lo que vendrá al final de los tiempos. Pero la Biblia no es el único lugar donde los ángeles habitan. En los textos apócrifos, especialmente en el libro de Enoc, se nos revela una historia aún más profunda, la de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y se unieron con los humanos, engendrando gigantes y transmitiendo secretos prohibidos, como el uso de armas y artes ocultas. Este relato será una de las capas más oscuras del iceberg y los exploraremos más adelante. El misticismo judío también nos habla de jerarquías infinitas, tronos, dominaciones, virtudes, potestades. Cada orden angélico con función, cada uno más impresionante que el otro. Y en algunas tradiciones, incluso se dice que los ángeles no tienen libre albedrío, sino que existen únicamente para cumplir la voluntad divina. En cambio, en la literatura cristiana posterior y en el arte medieval, los ángeles se suavizaron, convirtiéndose en figuras más humanas, más accesibles. Pero esa es solo la punta del iceberg. Lo que se esconde bajo las aguas del misterio es aún más extraño y en algunos casos aterrador. Para comprender el iceberg de los ángeles, es necesario sumergirse en las primeras capas del oculto, aquellas figuras que aparecen en la Biblia, no como simples mensajeros, sino como guardianes del misterio y ejecutores del poder divino. Cuando escuchamos la palabra querubín, la imagen que viene a la mente de la mayoría de las personas es la de un ángel pequeño, regordete, con alas blancas y una expresión inocente. Esa visión, sin embargo, pertenece al arte renacentista, no a los textos antiguos. En la Biblia los querubines son diferentes. En el libro de Ezequiel su descripción se vuelve aún más enigmática. El profeta habla de criaturas con 4 rostros: el de un hombre, de un león, el de un hombre, el de un león, el de un toro y el de una águila. Cada uno de sus lados refleja un aspecto distinto de la creación: humanidad, realeza, fuerza y visión. Sus cuerpos estaban cubiertos de ojos, símbolo del conocimiento total, de la vigilancia infinita. Ezequiel describe cómo los querubines se desplazaban, acompañados de ruedas resplandecientes, llamadas ruedas dentro de las ruedas, llenas también de ojos. Estas figuras, conocidas como Ofamin en la tradición judía, aparecen girando junto a los querubines como parte del trono móvil de Dios. Los querubines no son, pues aunque sencillos, representan la complejidad del poder divino. Seres imposibles de comprender desde nuestra lógica humana. Si los querubines son guardianes, los serafines son fuego puro. La palabra serafín proviene de la raíz hebrea saraf, que significa quemar. En el libro de Isaías, el profeta tiene una visión del trono de Dios, rodeado de 6 serafines con 6 alas. Con 2 cubren su rostro, y con 2 cubren sus pies, y con 2 vuelan. Y mientras se mueven alrededor del trono, proclaman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La imagen de los serafines es la de los seres que orden en devoción,
no necesitan hablar con los hombres. Su existencia está dedicada por completo a la adoración. Sus alas que cubren sus rostros simbolizan el misterio. Ni siquiera ellos, tan cercanos al trono, se atreven a contemplar directamente la gloria de Dios. El fuego que representa no es un fuego destructivo, sino purificador. En la misma visión, uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y toca en los labios de Isaías, purificándolo para que pueda hablar en nombre de lo divino. Con el tiempo, los estudios y místicos comenzaron a organizar a los ángeles en diferentes jerarquías. Aunque la Biblia nunca presentó un listado exhaustivo de sus textos y de las tradiciones judías y cristianas, se fueron formando estructuras que ordenan a los seres celestiales según su cercanía a Dios. Uno de los sistemas más conocidos es el que elaboró el místico cristiano conocido como el pseudo Dionisio Areopagita en el siglo V. Según su obra, La jerarquía celestial, existen 9 coros de ángeles, divididos en 3 esferas. La primera esfera, más cercana a Dios, serafines, querubines y tronos. Segunda esfera, dominaciones, virtudes y potestades. Tercera esfera, más cercana al hombre, principados, arcángeles y ángeles. En esta jerarquía, los serafines y querubines ocupan la posición más elevada, porque su función no es interactuar con los humanos, sino contemplar directamente a Dios y ser reflejo de su gloria. Los tronos en esta misma esfera son descritos como ruedas de fuego que sirven de base al trono divino. Su existencia está ligada al orden de la justicia. En la segunda esfera, las dominaciones controlan a los ángeles inferiores. Las virtudes son asociadas a los milagros y al mantenimiento del cosmos, y las potestades vigilan el equilibrio entre el bien y el mal. La tercera esfera es la que más nos resulta familiar. Allí están los principados, que cuidan de las naciones, los arcángeles como Miguel, Gabriel y Rafael, que actúan como mensajeros directos de Dios, y los ángeles, los más cercanos al hombre, aquellos a quienes se le atribuyen las funciones de guías y protectores. En este punto del iceberg ya no hablamos solamente de mensajeros. Nos encontramos con seres que no tienen nada de humano, criaturas de múltiples rostros, alas ardientes, ruedas cubiertas de ojos. Su forma es simbólica, su naturaleza incomprensible. Cuando la gente imagina ángeles como humanos con alas, está viendo apenas la superficie. Pero cuando abrimos las páginas de Isaías, Ezequiel y los místicos medievales, encontraremos un universo de entidades que trascienden toda lógica. Seres que aparecen más cercanos a visiones cósmicas que a las representaciones dulces de la tradición popular. Y aún así, lo más inquietante es que en los textos nos dicen que estos seres existen, no en un plano remoto, sino en uno que toca nuestra realidad, que se mueven, que ejecutan órdenes, que custodian misterios. La pregunta es inevitable. ¿Son metáforas o son descripciones de algo que existe más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Hasta ahora hemos hablado de los ángeles como guardianes, mensajeros y adoradores celestiales, pero en las profundidades del iceberg aparece una tradición mucho más oscura, la de aquellos ángeles que en algún momento desobedecieron y descendieron a la tierra. Esta historia no se encuentra en la Biblia tal como la conocemos, pero sí en textos apócrifos y en el libro de Enoc, un escrito antiguo
que formó parte de la tradición judía y que aún hoy conserva un aire de misterio. El libro de Enoc es un texto atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé, aquel que según el Génesis caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Este detalle ha hecho que Enoc sea visto como alguien que ascendió a conocimientos ocultos, alguien que pudo ver lo que está más allá del velo. En su libro se describe una historia impactante. Un grupo de ángeles, llamados los vigilantes, descendieron desde el cielo a la tierra. Se dice que estos ángeles eran enviados originalmente para observar a la humanidad, pero pronto se sintieron atraídos por los hijos de los hombres. En otras palabras, comenzaron a codiciar a las mujeres humanas. El líder de estos ángeles fue Semiasa, y junto a él se menciona a unos 200 más. Juraron entre ellos no retroceder en su decisión y bajaron a la tierra, donde tomaron esposas humanas y entregaron una descendencia conocida como los Nefilim, gigantes que llevaron al mundo a la violencia. Los vigilantes no solo se unieron a los humanos, sino que también revelaron conocimientos que estaban prohibidos. Según el texto, enseñaron a la humanidad a fabricar armas, a usar metales, a aplicar cosméticos, a practicar hechicerías y encantamientos. Lo que para los hombres eran avances, para los ángeles era una corrupción del orden divino. De esta manera, la humanidad se vio envuelta en violencia y decadencia. Los Nefilim, gigantes de gran fuerza, dominaron la tierra y sembraron el caos. Fue tal el nivel de corrupción que, según Enoc, este fue uno de los motivos por lo que Dios decidió enviar el diluvio universal, limpiar el mundo de aquella mezcla impura entre los celestiales y lo humano. Enoc en sus visiones se convierte en un mensajero de Dios hacia los vigilantes. Les anuncia su condena. Serán encadenados y arrojados a los abismos de la tierra hasta el día del juicio final. Esta idea aparece también en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro y en la carta de Judas, donde se menciona a ángeles que no guardaron su dignidad y que fueron arrojados a prisiones eternas. El destino de los vigilantes es, pues la oscuridad ya no son seres de luz, sino caídos, encarcelados en las profundidades, y sus hijos, los Nefilim, fueron destruidos en el diluvio. El concepto de los Nefilim ha dado lugar a incontables teorías. Algunos los ven como gigantes literales, otros como metáforas de gobernantes corruptos, y otros incluso como híbridos que podrían tener un trasfondo mucho más enigmático. El término Nefilim proviene de una raíz hebrea que significa caer o los caídos. Y aquí aparece la paradoja. ¿Eran los Nefilim caídos en sentido espiritual o caídos desde el cielo? En algunas interpretaciones se piensa que los Nefilim no fueron destruidos del todo y que sus sombras aún rodean en las tradiciones de diferentes culturas que hablan de gigantes ancestrales, desde los titanes griegos hasta los Anunnaki sumerios. La idea de los seres híbridos entre dioses y hombres se repiten en todo el mundo. Más allá de lo literal, el libro de Enoc refleja una idea profunda. Cuando lo divino rompe sus límites y se mezcla con lo humano sin permiso, el resultado es la corrupción y el caos.
Los vigilantes simbolizan la tentación del conocimiento prohibido, la ruptura del orden cósmico. La historia también refleja un dilema universal: el poder del conocimiento. Lo que puede ser luz en unas manos puede convertirse en destrucción en otras. Los ángeles que enseñaron a la humanidad secretos ocultos no lo hicieron con maldad pura, sino con curiosidad y deseo. Pero el desenlace fue un mundo desequilibrado, incapaz de manejar lo que había recibido. En este punto del iceberg, la imagen del ángel protector se ha desmoronado. Los vigilantes no son mensajeros ni guardianes. Son rebeldes, figuras caídas que cruzaron la línea prohibida. Su historia nos deja preguntas inquietantes. ¿Qué significa realmente conocimiento prohibido? ¿Acaso hay verdades que la humanidad aún no está preparada para recibir? ¿Es posible que el mito de los ángeles caídos sea un eco de civilizaciones antiguas que interpretaron a ciertos humanos como seres visitantes celestiales? Lo cierto es que desde Enoc, la humanidad no ha vuelto a mirar a los ángeles de la misma manera. Porque si podían caer, entonces podían rebelarse. Y si podían rebelarse, ¿qué diferencia había entre ellos y nosotros? El iceberg se hunde aún más. Ya no hablamos de custodios del Edén, ni de los serafines ardientes que cantan en el trono. Ahora nos enfrentamos al lado oscuro de los cielos. Un recordatorio de que incluso la luz más brillante puede corromperse. Si el libro de Enoc nos mostró a los ángeles que cayeron en desgracia, el Apocalipsis de Juan nos lleva al extremo opuesto. Ángeles que no solo obedecen a Dios, sino que encarnan la fuerza misma del juicio final. El Apocalipsis es quizás el libro más enigmático y simbólico del Nuevo Testamento. Fue escrito por Juan, exiliado en la isla de Patmos, y está lleno de visiones desbordantes. Truenos, bestias, sellos, trompetas, cálices de ira. Y en medio de todo este lenguaje profético, los ángeles aparecen una y otra vez como figuras esenciales. Desde el inicio, un ángel guía a Juan, mostrándole lo que está por venir. En varias ocasiones, los ángeles son los mediadores entre la visión divina y el profeta humano, confirmando que estos seres no son simples observadores, sino los encargados de abrir el enfrentamiento a lo sagrado. El Apocalipsis comienza dirigiéndose a 7 iglesias de Asia Menor, y a cada una de ellas se le asocia un ángel. Algunos intérpretes piensan que estos ángeles son literalmente guardianes espirituales de las comunidades. Otros creen que representan el espíritu mismo de cada iglesia. En cualquier caso, aquí vemos una función distinta. Los ángeles no solo custodian a individuos, sino también a comunidades enteras. Cuando el Cordero abre los 7 sellos, los ángeles aparecen como testigos y ejecutores de los juicios. Son ellos quienes llaman a los jinetes del Apocalipsis: el caballo blanco, el rojo, el negro y el pálido. Aquí los ángeles son casi como heraldos que liberan fuerzas implacables sobre la tierra. Uno de los pasajes más intensos es el de los 7 ángeles con trompetas. Cada vez que uno toca, ocurre una catástrofe: granizo y fuego mezclado con líquido vital, mares que se vuelven rojos, estrellas que caen del cielo, langostas que atormentan a los hombres.
Un ejército de jinetes demoníacos que arrastran con millones de personas. Aquí los ángeles no son dulces guardianes, sino instrumentos de justicia descomunal. Sus trompetas resuenan como advertencia de un final inevitable, como si el cielo mismo soplara sobre la tierra la sentencia de sus pecados. En el Apocalipsis también aparece un ángel diferente, el ángel del abismo, llamado Abadón o Apolión, cuyo nombre significa destructor. Es el rey de las langostas infernales que emergen cuando se abre el pozo del inframundo. Esta figura rompe con la visión tradicional del ángel como portador de paz. Aquí el ángel gobierna sobre el caos. Este detalle recuerda a los vigilantes de Enoc y su condena en prisiones oscuras. Una vez más, el Apocalipsis nos dice que incluso en el plan divino hay ángeles vinculados a lo tenebroso, encargados de liberar fuerzas que escapan a toda lógica humana. Uno de los momentos más famosos ocurre cuando Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. El dragón, identificado como Satanás, se enfrenta al ejército celestial. Miguel, el arcángel guerrero, vence y arroja al dragón a sus seguidores a la tierra. Este pasaje muestra a Miguel como el general de huestes divinas, la antítesis de los vigilantes rebeldes. Mientras algunos ángeles cayeron por desobedecer, Miguel permanece firme y se convierte en el símbolo de la fidelidad inquebrantable. Más adelante aparecen 7 ángeles con 7 copas llenas de la ira de Dios. Cada copa derramada trae plagas, oscuridad, sequedad y destrucción. Estos ángeles son casi sacerdotes cósmicos, oficiando un ritual de purificación que se ejecuta no en un templo, sino sobre toda la tierra. En medio de tanta destrucción, también se menciona a un ángel que proclama justicia sobre las aguas. Y al final, un ángel de luz muestra a Juan la visión de la Nueva Jerusalén. Aquí los ángeles son testigos del renacer, no solo de la destrucción. No son portadores de un mensaje sombrío, sino de esperanza y restauración. En el Apocalipsis, los ángeles no se presentan como figuras dulces, son ejecutores, heraldos, guerreros, custodios del plan final. Encarnan tanto la furia como la gloria de lo divino. En el iceberg angélico, este nivel es perturbador, porque rompe con la idea de que los ángeles son simples protectores. Aquí los vemos como agentes de un poder que escapa a toda comprensión humana. Seres cuya función puede ser destruir, azotar o anunciar catástrofes. Lo inquietante es que el Apocalipsis no presenta a los ángeles como crueles, sino como obedientes. Para ellos, cumplir la voluntad de Dios es más importante que la vida misma de la humanidad. La reflexión es clara. Los ángeles no actúan por emociones humanas, sino por obediencia a un plan superior, y ese plan puede incluir tanto la luz como la oscuridad, tanto la paz como la guerra. En las aguas más profundas del iceberg, comprendemos que los ángeles son más que figuras aladas de consuelo. Son fuerzas que trascienden nuestra moral. Ejecutores de misterios hoy nos resultan incomprensibles. Cuando pensamos en ángeles, a menudo imaginamos figuras humanas con alas. Pero la Biblia y los textos apócrifos describen algo más distinto. Criaturas imponentes, extrañas, incluso aterradoras.
Estas son las jerarquías más altas del cielo, aquellas que habitan cerca del trono de Dios. En este nivel del iceberg nos adentramos en lo más enigmático, los querubines, los serafines y los tronos, seres cuya forma y función nos desconciertan, como si el lenguaje humano no fuera suficiente para captarlos. Mucho antes del cristianismo, en la antigua Persia, floreció el zorataísmo, una de las religiones más antiguas del mundo. Allí se alaban a los Amesha Espantas, entidades divinas creadas por Ahura Mazda, el Dios Supremo, para mantener el orden cósmico. Los Amesha Espantas no son exactamente ángeles, pero cumplen funciones muy similares. Representan virtudes como la verdad, la justicia, la devoción o la inmortalidad. Se les veía como guardianes espirituales y como protectores del mundo contra las fuerzas de la oscuridad, encabezados por Angra Mainyu, el espíritu maligno. Esta dualidad entre seres de luz y fuerzas de oscuridad anticipa la concepción cristiana de ángeles y demonios. En la antigua Mesopotamia encontramos a los Apkallu, sabios místicos enviados por los dioses para enseñar a la humanidad conocimientos sagrados. La escritura, la agricultura, la organización de la sociedad. Lo curioso es que estos Apkallu eran descritos a veces como hombres pez, como figuras aladas, intermediarios entre los cielos y la tierra. Su historia recuerda poderosamente a la de los vigilantes del libro de Enoc, seres celestiales que bajaban para instruir a la humanidad. Aunque en algunos relatos mesopotámicos no se les ve como rebeldes, sino como benefactores. Podría ser que la historia de los vigilantes y los Apkallu compartan un misterio ecocultural, un recuerdo antiguo de que seres bajaron del cielo para enseñar secretos. En Egipto faraónico, las alas eran símbolos de divinidad y protección. La diosa Isis era representada con las alas extendidas, abrazando y protegiendo al faraón o al difunto. También Mat, diosa de la verdad y el orden, era asociada como la pluma y el vuelo. En muchas representaciones funerarias, figuras aladas aparecen cuidando el paso del alma hacia el más allá. Aunque no eran llamados ángeles, cumplían la misma función: custodiar, guiar, proteger en el umbral entre la vida y la muerte. Para los griegos existían los daimones, espíritus intermedios entre los dioses y los hombres. No eran necesariamente buenos o malos, eran figuras invisibles que influían en el destino humano. Platón hablaba de los daimones como guardianes personales, algo que recuerda a la idea de los ángeles de la guarda. Con el tiempo la palabra daimon se transformó en demonio dentro del cristianismo, catalogándose de connotaciones negativas. Pero en su origen, estos seres eran guías espirituales, semejantes a los ángeles. En el Islam, los ángeles son llamados malaika. Están hechos de luz y poseen libre albedrío. Obedecen a Dios en todo. Entre ellos destacan Gabriel, que transmitió el Corán a Mahoma; Michael, Miguel, asociado a la provisión y a la lluvia; Israfil, que tocará la trompeta el día del juicio; y Azrael, el ángel de la muerte, encargado de separar el alma del cuerpo. Lo interesante es que, a diferencia de la visión cristiana, en el Islam los ángeles no pueden caer. No existe la rebelión de los vigilantes ni de Lucifer en su sentido pleno, porque los ángeles carecen de la capacidad de desobedecer. En cambio, son los jinn
quienes encarnan en tentación y rebeldía. Cuando miramos todas estas culturas juntas, comprendemos algo asombroso. La humanidad en diferentes rincones del mundo ha sentido la necesidad de imaginar intermediarios celestiales. En Persia son guardianes cósmicos que encarnan virtudes. En Mesopotamia, sabios alados que entregan secretos. En Egipto, diosas con alas que protegen el alma. En Grecia, espíritus invisibles que guían el destino. En el Islam, mensajeros de luz que ejecutan la voluntad divina. El arquetipo del ángel parece universal. Puede cambiar de nombre, forma y función. Pero siempre aparece esa figura alada, luminosa, intermediaria. ¿De dónde viene esta obsesión? ¿Por qué tantas culturas imaginaban seres semejantes? Quizá porque el hombre siempre ha sentido que lo divino está demasiado lejos, demasiado alto, y para acercarse necesitaba un puente. Los ángeles, bajo cualquier nombre, son ese puente. Seres que unen al cielo con la tierra, lo eterno con lo mortal. Y aquí el iceberg se vuelve inquietante. ¿Es todo esto invención de la imaginación humana? ¿O acaso responde a experiencias reales, visiones compartidas, encuentros que dejaron huellas en distintas civilizaciones? La respuesta sigue velada. Pero lo cierto es que al mirar las salas desplegadas en Persia, Babilonia, Egipto, Grecia e Israel, parece que la humanidad en todos los tiempos ha visto algo en el cielo que quiso recordar. En lo alto del iceberg, los ángeles eran guardianes mensajeros, voces de luz, pero en las profundidades, allí donde la claridad se rompe, aparecen los ángeles caídos, aquellos que en alguna vez fueron luz y que ellos representan la oscuridad. No se trata simplemente de demonios, como lo mencionamos en el folclore popular. La tradición de los ángeles caídos es mucho más compleja. Es el relato de la rebeldía, de la caída, de la eterna tentación entre obedecer y desafiar. El más célebre de todos los caídos es Lucifer. Su nombre proviene del latín y significa portador de luz, un título que en la antigüedad se usaba para designar a la estrella de la mañana, el planeta Venus. El pasaje más citado para hablar de Lucifer está en Isaías 14. Como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Aunque en su contexto original se refería al rey de Babilonia, la tradición cristiana interpretó estas palabras como la caída de un ángel glorioso que se rebeló contra Dios. Más adelante, en el Apocalipsis se habla de un dragón que arrastró con su cola a la tercera parte de las estrellas del cielo. Para muchos, esas estrellas representan a los ángeles que siguieron a Lucifer en su rebelión. De este modo, Lucifer se convirtió en el símbolo de la soberbia, el ángel que quiso ser como Dios y fue arrojado a las profundidades. El mito de la rebelión de Lucifer ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como la personificación del mal absoluto. Otros lo entienden como el arquetipo de la libertad mal entendida, el deseo de afirmarse frente al Creador, aunque ello implique perderlo todo. Lo más inquietante es que Lucifer no cayó solo. Según la tradición, arrastró consigo a una legión de ángeles. Estos son los que se convirtieron en los demonios, seres que antes habitaban en la luz y que ahora vagan en las sombras. Aquí se crea un contraste perturbador. Los ángeles no son simples opuestos de los demonios. Los demonios son, en esencia, ángeles caídos. Los que los hace temibles no es que nunca fueron celestiales, sino que alguna vez lo fueron y lo perdieron. A lo largo de la Edad Media, la demonología
el estudio de los ángeles caídos se desarrolló como una disciplina compleja. Teólogos, místicos y exorcistas intentaron clasificar a los demonios, nombrarlos, comprender sus jerarquías. En algunos textos, como el Pseudonarchia, Demonum o el Ars Goetia, se listan decenas de demonios con títulos de nobleza, duques, príncipes, reyes, cada uno con habilidades, poderes o tentaciones específicas. El trasfondo era claro. Si estos seres eran antiguos ángeles, entonces conservaban algo de su poder original, aunque ahora torcido hacia la oscuridad. La existencia de los ángeles caídos plantea una pregunta profunda. ¿Por qué permitir que lo perfecto se corrompa? ¿Cómo puede un ser de luz elegir la oscuridad? Algunos místicos sostienen que esta historia refleja la condición misma de la libertad, que incluso los seres más cercanos a lo divino debían tener la capacidad de elegir, porque sin elección no hay amor verdadero. Y esa libertad, en algunos, se convirtió en soberbia. Otros interpretan la caída de Lucifer como un símbolo, no de un ángel real, sino la rebeldía interior del hombre. Lucifer sería el espejo de nuestra propia capacidad de desafiar lo sagrado, de querer ocupar un trono que no nos corresponde. En el iceberg de los ángeles, Lucifer y los caídos son la capa donde el cielo se quiebra. Aquí descubrimos que los ángeles no son incorruptibles, que incluso la luz puede tocarse. Este nivel resulta perturbador, porque rompe la seguridad. Si los ángeles, tan cercanos a Dios, pudieron caer, ¿qué puede pasar con nosotros? Los ángeles caídos son la advertencia de que la frontera entre la luz y la oscuridad es más delgada de lo que pensamos, y que a veces lo que brilla más intensamente es lo que más rápido puede apagarse. El mito de Lucifer no termina con su caída. En muchas tradiciones se dice que su destino aún está sellado, que juicio final será el desenlace de su historia. Mientras tanto, su figura sigue fascinando, no solo como enemigo, sino también como símbolo de rebeldía eterna. Hay quienes lo ven con horror y quienes lo interpretan como un arquetipo de libertad. Lucifer representa el lado oscuro de lo divino, la prueba de que el cielo no está hecho solo en armonía, sino también de rupturas, caídas y abismos. En la Primera y Segunda Guerra, soldados de ambos bandos narraron experiencias similares. En medio del horror de las trincheras, algunos aseguraron ver figuras luminosas que caminaban entre ellos, protegiéndolos del fuego mismo. Uno de los relatos más célebres es el de los ángeles de Mons. Durante la Primera Guerra, soldados británicos que al estar rodeados de fuerzas alemanas dijeron haber visto una hueste de seres brillantes, como caballeros celestiales, que los cubrieron hasta permitirles escapar. Aunque algunos historiadores lo explican como sugestión colectiva, el mito creció tanto que aún hoy se recuerda como una de las apariciones más enigmáticas del siglo XX. En hospitales de todo el mundo se repite otra clase de testimonios. Pacientes graves aseguraron que, en los momentos más oscuros, una figura se acerca, toma de la mano y les transmite paz. Lo inquietante es que en algunos de estos casos, médicos y enfermeras también han reportado ver sombras luminosas en las habitaciones o escuchar voces que no tienen explicación. Son historias que mezclan lo espiritual con lo inexplicable, reforzando la idea de que los ángeles siguen actuando más allá de la tradición religiosa. En la era moderna, algunos investigadores han planteado una hipótesis provocadora. ¿Y si muchos encuentros con ángeles se convierten en fenómenos ovni?
Testigos que narran ver seres luminosos descendiendo del cielo o entidades que irradian paz a veces describen esencias muy similares a la de los contactos con los extraterrestres. Para algunos, los ángeles son seres celestiales. Para otros, podrían ser viajeros de otros mundos. En la antigüedad, fueron interpretados como mensajeros divinos. El cruce entre la ufología y la angelología es un terreno fértil para el misterio, porque ambas tradiciones parecen hablar de seres que vienen del cielo, brillan con luz y comunican mensajes enigmáticos. Más allá de las grandes apariciones colectivas, hay millones de relatos íntimos, personales, que nunca llegan a los libros. Personas que dicen haber sentido la presencia de un ángel guardián en los momentos de mayor dolor. Algunos aseguran escuchar una voz interior que los guía, que los alerta antes del peligro. Otros sienten una mano invisible que los empuja a tomar decisiones correctas, aunque la ciencia lo atribuye a la intuición o al subconsciente. Para quienes lo han vivido, la experiencia es demasiado real como para reducirla a un simple reflejo psicológico. En este nivel del iceberg, los ángeles ya no son solo figuras de la antigüedad, son seres que se siguen manifestando en lo cotidiano, en los márgenes de nuestra vida diaria. La diferencia es que ahora los relatos circulan en los foros de internet, en videos de YouTube, en podcasts, en comunidades donde lo místico se encuentra con lo digital. Así como el pasado fueron de los relatos bíblicos y apócrifos, en la actualidad forman parte de la nueva era oral, global, que se transmite a través de redes. Lo cierto es que creamos o no en ellos, los ángeles parecen habitar en nuestra imaginación colectiva, ya sea como presencias literales, como símbolos de esperanza o como arquetipos de lo divino. Siguen inspirando relatos que nos conectan con lo trascendente. Y quizá eso sea lo más inquietante, que no importa cuánto avance la ciencia o la tecnología, seguimos necesitando la figura de los ángeles, como si fuera un recordatorio de que en algún lugar más allá de lo visible, alguien vela por nosotros. En el fondo del iceberg, donde la luz apenas alcanza, se encuentran los ángeles más enigmáticos, los que desdibujan las fronteras entre lo divino y lo demoníaco. Son los seres que solo se revelan a través de los textos históricos, la demonología medieval y los relatos apócrifos más oscuros. Al cerrar este nivel del iceberg, comprendemos que los ángeles son mucho más allá que las alas y luz. Son guardianes del misterio, reflejos de los secretos más profundos del universo, y de que la mente humana, desde los querubines que custodian el trono de Dios hasta los arcontes y seres oscuros de la cábala y los textos gnósticos, cada nivel nos recuerda que la realidad es infinita, que lo invisible tiene poder y que nuestra curiosidad es el único faro que puede guiarnos a la inmensidad del misterio celestial. Así concluye este iceberg de los ángeles, una exploración que comienza en lo invisible. Gracias por quedarte al final de este video. Espero y te haya gustado. Desde lo místico, lo apócrifo, lo bíblico, civilizaciones y todo. Por favor, déjame en los comentarios. Por favor, déjame en la caja. Recuerda dejarme mucho amor a este video. Y nos vemos en otro capítulo más de Podcast Sobrenatural MX.